Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en esta preciosa mañana de mucha lluvia, por cierto, durante toda la noche en la ciudad capital. Hemos tenido, se me reporta también que en la zona de Sonsonate, en la zona del occidente del país también con bastante lluvia. Tenga mucha precaución a usted que se va a desplazar en los próximos minutos a sus lugares de trabajo. Así es que desde ya pues le deseamos la mejor de la suerte, el mejor de los éxitos en todas las labores que usted piensa desarrollar para este día. Miércoles 24 de septiembre, bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos como siempre canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Y como anillo al dedo cayó al gobierno el anuncio hecho recientemente por la cuenta del Milenio sobre un segundo desembolso de 277 millones de dólares para ser inyectados en la zona marino-costera de nuestro territorio. Inversión que puso desde luego a prueba al país para cumplir dichos requisitos a efectos de hacer transparente y efectiva la colocación de fondos en proyectos estratégicos de nación. Hablamos precisamente de someternos a una segunda experiencia en el manejo de estos proyectos sin pasar desapercibida la experiencia del primer Fomilenio, que a juicio de algunos sectores fue muy positivo, pero para otros también fue una experiencia de la cual hay que sacar el mejor de los provechos para no cometer algunos errores en este segundo desembolso. Esta mañana queremos analizar este punto, es decir, qué experiencia nos dejó el primer Fomilenio para no cometer, digamos, esos mismos errores en el segundo. ¿Qué tan productiva es hoy en día la zona norte después de haber aplicado el primer Fomilenio? Fíjense que esto es bien importante, examinar la región norte donde se desarrolló el primer Fomilenio y ver qué es lo que se ha hecho, cuáles son, los valores agregados que dejó esta inversión en la zona norte del país. Veamos la segunda pregunta. Esta dice, ¿estará siendo bien focalizado este segundo compacto? Esto es bien interesante también, es como un complemento de la primera. Y una tercera pregunta que es importante que tengamos presente es, ¿qué medidas puntuales deberá tomar el Estado para volver efectiva y transparente la ejecución de los fondos? Nosotros como país tenemos que hacer nuestra tarea de hacer bien las cosas y prepararnos para que este desembolso se aplique adecuadamente y cumpla con las expectativas que se tienen. Este es el único país que ha logrado 2 Fomilenios. Y yo quisiera rescatar eso no sucede todos los días. Países de renta media baja, como El Salvador, logró el primer Fomilenio y ahora un segundo. Y eso es parte además de aquella visita que hizo el presidente Obama cuando escogió a El Salvador como uno de los 3 países que priorizó en Latinoamérica, junto con Brasil, Chile y El Salvador en Centroamérica. Entonces, y eso me parece pues muy importante porque es una señal de confianza y de apoyo al país. Falta conceptualizar más el impacto que se ha tenido en la zona norte, Alberto, y creo que tienes razón. Creo que hay que entender que el programa se diseña en base a un diagnóstico, Fomilenio 1 igual que Fomilenio 2, se hace una consulta popular donde se identifican cuáles son las necesidades en base al objetivo primordial que se busca en este segundo Fomilenio también, que es contribuir a reducir la pobreza a través del crecimiento económico. El programa cabalmente identifica esas necesidades, ve que hay necesidades de desarrollo humano, necesidades de capacitación, como lo tiene Fomilenio 2 también, porque hay un déficit en el tema de educación muy grande en el país. Lo que Fomilenio 1 hizo en este caso es proveerle a la población de aquellas necesidades básicas para que ellos fueran artífices de su propio desarrollo. Si se construye la carretera y el proyecto de la conectividad colateral que alimentaba la longitudinal del norte no se construye y fue un compromiso del gobierno, o si el gobierno no cumple con el plan de mantenimiento que se comprometió a darle a la carretera longitudinal del norte, esa infraestructura se va a perder, obviamente. Es que esa es una tarea de los salvadoreños y de su gobierno, no es tarea de Fomilenio ni del MSC. Por lo tanto, es conveniente que el gobierno nacional asuma la responsabilidad en términos de desarrollo. Cambiar un territorio de una zona
aunque sea millonario, no es posible. Y justamente José Ángel decía, pues 5 años se termina, pero ¿cuál es la continuidad? O Alberto también hacía la reflexión. La zona marino-costera, ahí están concentradas las áreas naturales del Salvador. Entonces, el tema de biodiversidad es estratégico para la incorporación de los proyectos que se van a ejecutar en esa área. Hay mucha expectativa dentro de todos los responsables de los gobiernos, digamos, locales que están en la zona costera, sobre todo por la identificación de aquellos proyectos estratégicos que seguramente vendrán a darle vitalidad. Yo comparto parte de la exposición de Ernesto y naturalmente que la coincidencia que hemos identificado del Fomilenio 1 con el Fomilenio 2 es acertado en cuanto a que llega a una zona eminentemente deprimida. La zona costera, quienes la visitamos y la caminamos, podemos vivir cómo la gente en esa zona vive en una situación económicamente deprimida, sin posibilidades de desarrollo y prácticamente en abandono, con ausencia de elementos básicos como energía eléctrica, en algunos casos agua potable, casi en la generalidad, y sin posibilidades de empleo. Se busca dar oportunidad de desarrollo desde La Unión hasta Aguachapán, es decir, cubrir toda la zona costera. Y si se busca la implementación de un proyecto a nivel nacional, no van a alcanzar los recursos. Si únicamente pensamos y abrigamos la esperanza que esto se maneje exclusivamente con el recurso del Fomilenio, yo creo que si se amplía en la forma como se está pretendiendo y no se focaliza, yo creo que los recursos muy poco podrán ayudar a desarrollar el área costera como se pretende. ¿Y qué participación tienen los alcaldes en la identificación y focalización de esos proyectos? Fíjense que nosotros en la parte costera nuestra, lo que estamos buscando y procurando, y se lo decía don José Ángel al ingresar a las instalaciones, que una de las cosas que debemos de promover es el emprendedurismo. A muchos curileros, niños curileros, gente curilera, dando, digamos, todo un sacrificio para poder extraer ese recurso, dándolo tan barato a esos acaparadores, a esos comerciantes que lo compran tan barato y cuando te lo sirven en la mesa te lo sirven exorbitantemente. Sí, Ernesto, seguro que eso a mí me parte el alma. Para construir en el malecón una zona restaurantera que fuera administrada por los mismos pescadores y que las esposas y las hijas de los pescadores fueran las cocineras, las meseras, se les capacitara y que ellos administraran. ¿De quién depende volver efectivas las inversiones que se hacen en proyectos de esta naturaleza? Es que justamente uno de los puntos que yo me permití subrayar es que no podemos estar asumiendo de que por muy importante que sea la contribución de 277 millones más, entiendo yo, son 88 de contrapartidas en 365 en 5 años, pensar que va con eso a desarrollarse la zona marina costera. Es importante, pero esa tarea depende del gobierno nacional en el sentido que es el encargado de las políticas públicas para orientar y dinamizar la economía de esa zona y atender el desarrollo humano de la misma. Pero contrasta con la zona de los Cóbanos que tiene la zona hotelera. Entonces, yo creo que habría que entrarle a profundizar un poco más en el conocimiento de las necesidades propias de las zonas, con un diagnóstico similar al que se hizo con la red solidaria. Yo no podría estar más de acuerdo con eso, pero la filosofía de MSC me gustaría trasladarla para que entendamos que estos fondos en la parte de educación sí es una cosa bastante amplia y eso está bien porque esa es una deficiencia bastante generalizada. Pero los fondos de MSC, si la filosofía sigue siendo la misma, son fondos concursables. Si se asume el proyecto logístico con una visión integrada, entonces las posibilidades, dijéramos, del Fomilenio 2 serán muchísimo más grandes. Para este tipo de proyectos son las expectativas en las poblaciones. Yo creo que es una oportunidad importante en términos de ampliar oportunidades de inversiones
y que estos asocios públicos y privados logren dinamizar la economía. Ese elemento es sumamente importante. O sea, evitar la exacerbación del optimismo o, no, yo creo que ser optimista, ser pragmáticas y objetivos en... Pero hay una cuestión, Ernesto. Hay que dejar claro que esto no es para las empresas. Las empresas es un actor importante para dinamizar la economía. Es decir, a tu criterio, no estemos esperando que lleguen inversiones privadas a estas zonas para generar y dinamizar geográficamente las zonas. Debemos hacer un esfuerzo, debemos de hacer un esfuerzo claro y directo, y es importante trabajar en el diálogo público-privado para crear esas oportunidades de inversiones, y bienvenido que lleguen. Eso es positivo. Tenemos que apostarle a una visión de país. O sea, aquí podemos estar especulando sobre cosas que pueden o no suceder, pero si no hay una visión de país, que podamos trabajar juntos, los distintos sectores de la vida nacional, ¿verdad? Junto con el gobierno, etcétera, y apostarle a algo donde todos los esfuerzos. Lo que pasa es que aquí ha habido un desagregamiento de esfuerzos porque yo creo que es lo mejor para mi comunidad. Fomilenio no es la panacea, no es en el sentido práctico del desarrollo la última palabra, lo único que va a ser. No, es un elemento más que nos viene, por cierto, y creo que sucedió en Fomilenio 1, a ordenar los pensamientos, a ordenar bajo una metodología de identificación de necesidades y luego poner todo el aparataje gubernamental, privado, etcétera, en pro de un proyecto en particular. Lo que se necesita es inversión para generar empleo en la zona. Yo creo que decir ahorita qué inversión particular va a haber no se puede decir. Sí hay, por los potenciales que decía Alberto, en la parte turística, por supuesto que va a haber algo porque el potencial existe. Yo lo que necesito es un crédito para trabajar mi tierra, mi parcela. Lo que yo necesito es que mi hijo, a quien yo gradué de bachiller, digamos, con mucho sacrificio, vaya a trabajar y que se pague su... Yo me refiero, ¿cómo identificar eso? Ernesto, vamos a ver. Por favor. Primero, no se le puede de nuevo pedir todo al Fomilenio 2, que va a resolver todos los problemas, pero sí puede ser un catalista, ¿verdad?, de la inversión a partir de la identificación de algunos proyectos fundamentales. Tiene que haber un viraje en la visión, y que si bien la inversión pública va a seguir jugando un papel, si no se desata la inversión privada en diferentes proyectos, con o sin asocios, ¿verdad?, el país no tiene posibilidades de avanzar y nos dejaría la historia, literalmente. Este Fomilenio 2 está muy enfocado precisamente a crear las condiciones de institucionalidad, de clima de inversión y de el impulso de algunos proyectos muy identificados que sean catalistas precisamente de la inversión privada. Hay otro aspecto que decía Rafael, es importante el desarrollo territorial, pero ya es tiempo, cuando está aprobado el Fomilenio, que a los municipios se les pide que presenten su oferta. Pero a este momento cada municipio tendrá que buscar un inversionista, tendrá que buscar un padrino para el desarrollo del proyecto de su zona, de su territorio. Yo creo que a estas alturas el gobierno ya debiera de implementar un proyecto, un llamamiento a los gobiernos locales para el desarrollo territorial, haciendo propuestas de desarrollo del mismo de la inversión privada. Uno de los proyectos es la ampliación de la carretera del litoral, ¿verdad?, que va desde el aeropuerto hasta Zacatejoluca, para ampliar las 4 carriles. La pregunta es, y como ya no hay fondos del Fomilenio, y ya tampoco hay fondos del Estado, no nos vamos a plantear cómo llevamos los 4 carriles hasta la Unión. ¿Y por qué no comenzamos a pensar en la posibilidad de un proyecto con inversión privada, aunque eso implique peaje? Algún especialista en el tema me dijo, mire, ¿qué necesidad hay de hacer un aeropuerto en el oriente del país si en cuestión de hora y media usted se pone de Comalapa a San Salvador? Son 50 millones de dólares lo que se piensa invertir en la ampliación de esa carretera. Si nosotros centralizamos nuestro esfuerzo en la erradicación de la pobreza de la zona costera, la conectividad ya está dada, habrá que buscar mejor la focalización en la inversión de desarrollo. Invitar a todos los gobiernos locales
a estar a la expectativa para participar, para presentar propuestas y no dormirse en los laureles y pasar lo que experiencias, como lo decía José Ángel, sucedió en el primero, de que alcaldes después se arrepintieron no haber participado en ello. Hay una buena noticia en el horizonte. Se han aprobado recursos que creo que pueden generar un tremendo desarrollo y grandes oportunidades para un montón de gente. Es el momento de aprovecharlo como salvadoreños. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.